Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio al estudio de la Parashá número 8, que tiene por nombre en hebreo Vayislach, que significa y envió. Esta porción en la Torá la encontramos en Bereshit, que es Génesis, del capítulo 32, versículo 3, al capítulo 36, versículo número 43. Mira, ahorita lo comentábamos y es muy importante el que podamos situarnos en el contexto histórico de cada uno de los pasajes que estamos leyendo. Y es importante el saber que hubo acciones en aquel entonces que simplemente estuvieron reprobadas, no fueron gratas delante de nuestro Elohim. Y esto lo menciono porque platicaba hace algunos días con algunas personas y me decían, Omar, es que no concibo que lo que está escrito ahí hoy día lo tengamos nosotros que replicar. O sea, las acciones de las personas hoy día nosotros tengamos que llevarlas a cabo. A ver, ojo, y aquí es un punto muy importante porque esto ha creado, yo creo que un conflicto importante y sobre todo ha creado falsas doctrinas en ciertas religiones. Lo único que nos pidió Yahweh que sigamos solamente son sus palabras, su voz. El que ciertas personas hubieran cometido ciertas acciones no nos da un ejemplo para que nosotros hoy día lo hagamos. ¿Y a qué me refiero? Mira, en el contexto histórico de lo que estamos leyendo, de la porción, estamos leyendo acerca de Jacob, estamos leyendo acerca de sus hijos. Varios de sus hijos y el mismo Jacob tomaron esposas, es decir, 2 mujeres. Esto no quiere decir que hoy día nosotros tengamos que tomar 2 mujeres. Eso no es un ejemplo para nosotros. Lo único que nosotros tenemos para hacer nuestra guía son solamente las palabras de Yahweh, nuestro Elohim. Y esto es muy importante recalcarlo porque vamos a ver ciertos sucesos que, repito, para el día de hoy, para nuestro entendimiento, diríamos es que eso es difícil que nosotros lo repliquemos. Lo único que nos ha pedido Yahweh que nosotros repliquemos son sus palabras. Es lo único que nos ha pedido que obedezcamos. Nunca nos pidió que obedezcamos las acciones de las personas. Nunca. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque las personas simplemente se equivocan. El único que sí nos dejó ejemplo para que lo sigamos fue Yahshua, nuestro Mesías. Pues vamos a iniciar entonces con esta porción de la Torah muy interesante, de mucho contenido, pero muy fuerte también. Así que, pues, vamos a prepararnos. Mira, vamos a recapitular brevemente qué fue lo que sucedió en la parashá anterior, es decir, en el capítulo que vimos el Shabbat anterior. Jacob salió de la casa de su suegro y salió con toda su familia. Jacob iba rumbo a la tierra prometida. Yahweh habló a él y le dijo, yo te voy a ayudar, te voy a bendecir. Y mira, Jacob había sido prosperado por Elohim. Labán, su suegro, se había dado cuenta de ello. Por eso es que Labán, el suegro, trataba de retener al propio Jacob y decirle, quédate mejor aquí en casa y bueno, pues vamos a ver cómo te seguimos pagando. ¿Qué sucede entonces? Labán, enojado porque Jacob sale, va en búsqueda de Jacob y Elohim le aparece en sueños a Labán advirtiéndolo de no hacer algo en contra de Jacob. ¿Qué es lo que sucede? Labán estaba muy enojado porque se le había ido pues Jacob, que estaba haciendo Jacob que todo su rebaño, que todo lo que él hacía fuera prosperado. Vamos por favor a Génesis capítulo 31, del versículo número 29 al versículo número 32. Y entendamos qué fue lo que sucedió con Labán y por qué salió tan enojado en búsqueda de Jacob. Génesis capítulo 31, versículo 29 y 32 dice, poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. A aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Mira, lo comentábamos en la porción anterior. Jacob, sin quererlo, sin saberlo, pues en cierta forma pronunció maldición contra Raquel, su amada esposa. Lo hemos comentado, el principio de toda maldición comienza con la idolatría. Mira, posteriormente vemos cómo Jacob establece un pacto con su suegro Labán, acordando tener paz entre ellos. Y bueno, pues ahora Jacob debía continuar su camino a la tierra de Canaán, tierra donde se encontraba su padre. Y bueno, recordando que Jacob salió entonces de tierra de Labán, su suegro, pero ahora va a la tierra de Canaán, pero se acuerda del enojo de su hermano Esaú.
y por lo tanto decide enviar mensajeros para tratar de hallar gracia delante de él. Pues recordemos que cuando Esaú se dio cuenta de que su papá Isaac había dado la primogenitura a Jacob, este se enojó a tal grado de tratar de esperar la muerte de su papá para poder matar a Jacob su hermano. Y justo el haber huido de la tierra de Labán fue para que se bajara el enojo de Esaú. Bueno, ahora debía regresar a su casa donde sabía que se encontraría con su hermano Esaú. Vamos a recapitular todo esto. Repito, estamos recapitulando. Vamos a Génesis capítulo 27, del versículo número 41 al versículo número 44. Génesis capítulo número 27, del versículo 41 al 44 dice: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Mira, aquí está el miedo de Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Y bueno, pues aquí vemos que no moró realmente unos días, moró años, porque recordemos que primeramente trabajó por Rebeca 7 años, pero su suegro Labán le entregó a Lea y trabajó otros 7 años posteriormente para tener posteriormente a Raquel. Así que no fueron días, realmente fueron años los que estuvo Jacob en tierra de Labán. Esta es una gran historia, y bueno, pues ahora continuaremos con que Jacob acaba de salir de la tierra de Labán, su suegro, con varias complicaciones. Ahora está próximo a entrar a la tierra de Canaán, pero ahora está a un punto de reencontrarse con su hermano Esaú. Vamos a Génesis capítulo 32, del versículo 3 al versículo número 6. Génesis capítulo 32, versículo 3 al 6 dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así dirás a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. A ver, aquí hagamos un paréntesis, una pausa. Mira, ¿te imaginas? Jacob sabe perfectamente que tuvo que salir de la tierra de Canaán justo por el enojo de su hermano Esaú. Salió huyendo en cierta forma. Huyendo y en obediencia también al consejo de su papá y de su mamá. Ahora que está a punto de reencontrarse con él, mira, él trata de hallar gracia delante de su hermano, pero ahora le dicen que Esaú no viene solo. Resulta que con él vienen cerca de 400 hombres. Imagínate todo lo que pasó por la cabeza de Jacob en ese momento. Seguramente pensó: traigo a mis esposas, traigo a mis hijos, traigo el ganado, y claramente no estaba preparado para una pelea. Esta fue la razón por la que tuvo mucho miedo. No tenía hombres de pelea realmente. Traía toda su familia y traía todo un ganado. Génesis capítulo 32, versículo número 7. Dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Mira, tenía mucho miedo, tenía temor. Repito, seguramente recordó el por qué salió de la tierra de Canaán. Y ahora el saber que Esaú viene también a su encuentro, pero no solo, sino con 400 hombres, decía: bueno, seguramente viene por mí a matarme. Y mira, lo hemos comentado, absolutamente nada de lo que está escrito en la Torá, nada es coincidencia. Todo tiene una gran razón. Leímos que Jacob, fíjate qué interesante, dividió a su pueblo en 2 campamentos. Yo te pregunto, ¿crees que habrá alguna coincidencia hoy con la división del pueblo de Israel en 2 casas? Casa de Judá y casa de Israel. Te digo sí, y ahorita lo vamos a observar. Continuamos con Génesis capítulo 32, del versículo 8 al versículo número 12. Dice: y dijo: si viene Esaú contra un campamento y la ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo.
pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¿No venga acaso y me hiera la madre con los hijos? Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Definitivamente, esta era una oración de súplica, de ruego. Tenía miedo, tenía pavor. No cabe duda el miedo que sentía Jacob. Fíjate qué interesante, a pesar de haber tenido varios eventos, varios sucesos, donde había tenido el respaldo de Elohim para su vida. Ahora Jacob lo que comienza a hacer es a preparar presentes para tratar de bajar el enojo de su hermano. Génesis 32, versículo 20 al versículo número 25, dice: y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente de delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Imagínate todo lo que estaba sucediendo con Jacob. Repito, salió apresuradamente de la tierra de Labán, porque Labán pues iba también enojado con el mismo Jacob. Ahora va a la tierra de Canaán, pero se encuentra ahora con su hermano Esaú y se encuentra con varios hombres. Pero ahora, por la mañana que está próximo a encontrarse con su hermano Esaú, resulta que se encuentra con un hombre el cual lo hiere en el muslo. Es claro, fue un momento, si lo vemos de esta forma, que todo en cierta manera estaba perdido para Jacob. Estaba acorralado prácticamente, herido, y frente a él venía Esaú con 400 hombres. Pero veamos ahora cuál es la actitud que tuvo Jacob ante un acto en el cual, para la percepción de uno, todo estaría perdido. Versículo 26 al versículo número 31 dice: y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ojo con estas palabras y subráyalas, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Mira, aquí hay muchos puntos muy importantes. Número 1, tenemos a un Jacob herido, tenemos a un Jacob angustiado, que exige bendición. Nunca se rindió y dijo, no te dejaré si no me bendices. Ojo, ayer lo comentamos con el tema de las promesas. Lamentablemente muchas veces estamos en situaciones complicadas y tratamos de buscar promesas sin obediencia. En el caso muy particular de Jacob, estaba pidiendo bendición, pues él estaba obedeciendo claramente, por lo tanto la bendición, ¿qué crees?, llegó inmediatamente. Y mira, su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Fíjate muy bien, hoy, lamentablemente, el mundo se la ha pasado luchando contra las palabras de Yahweh, que es el mismo Yahshua. Si realmente las personas se aferraran a las palabras de Elohim, la bendición llegaría sin lugar a duda. Jacob se aferró al ángel y dijo, bendíceme. Hoy día, ¿qué sucede con las personas? Escuchan las palabras de Yahweh y las rechazan. Hoy vemos cómo las personas prefieren aferrarse a leyes, mandamientos y tradiciones de hombres. Y fíjate qué interesante. Y aún así, tratar de exigir bendición para sus vidas. ¿Te fijas lo incongruente que es? ¿Cómo es posible que estemos por un lado tratando de aferrarnos a las leyes, los mandamientos y las tradiciones de hombres, pero por otro lado estemos tratando de exigir bendición de Yahweh para nuestra vida? Amado pueblo de Israel, aférrate a las palabras de vida que te ha dado Yahweh nuestro Elohim a través de su Torah.
Apocalipsis capítulo 3, versículo número 5. Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7 dice, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Elohim. Amado pueblo de Israel, ¿te has encontrado en alguna situación complicada y difícil para tu vida? Aférrate a las palabras de Elohim, que son verdad y vida para tu vida. Jacob lo hizo. ¿Y qué crees? Recibió bendición no solo para él, sino para toda su descendencia. Mira, el varón con el que peleó Jacob cambió su nombre a Israel. Ayer lo comentamos en la recepción de Shabbat. Cuando hablamos del pueblo de Israel, es la referencia a la descendencia de una persona. No es el pueblo de un espacio físico. Hoy el pueblo de Israel, dividido en dos casas, dos campamentos, casa de Judá, que se encuentra físicamente en el territorio de Jerusalén, y la casa de Israel, que se encuentra dispersa por el mundo entero, de la cual tú y yo formamos parte. Justo por esto es tan importante el conocer nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera ascendencia. De otra forma, simplemente se trata de una profecía que para ti y para mí, pues no tenga mucho sentido. Recuerda, amado pueblo de Israel, tú y yo somos esas ovejas perdidas por las cuales vino Yahshua, nuestro Mesías. Ezequiel capítulo 34, versículo número 12 al versículo número 16. Así como un buen pastor va en busca de las ovejas perdidas, también yo iré en busca de mi pueblo, lo traeré de los lugares por donde se perdió un día oscuro y lleno de nubes. Lo sacaré de los países donde ahora está preso, lo reuniré y lo llevaré de vuelta a su tierra. Luego lo llevaré a las montañas de Israel y a los arroyos y a todas las poblaciones del país para que se alimente con la mejor comida. Vivirá en las montañas más altas de Israel, yo mismo le daré de comer y lo haré descansar, juro que así lo haré. Yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerzas. Y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él. Amado pueblo de Israel, hay bendición para su amado pueblo disperso por el mundo entero, pero lo único que le espera es que aprendamos a aferrarnos a sus palabras de verdad y vida. Continuamos con la parashá, Génesis capítulo 33, versículo 1 y versículo número 2. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió, esto es bien interesante, repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Ahorita comentábamos, ¿será que existe alguna coincidencia o casualidad de lo que está escrito? Decíamos, nada. Todo absolutamente tiene un porqué. Y ahorita comentábamos cómo Jacob separó en dos campamentos a su pueblo. Así lo leímos, a su pueblo lo separó en dos campamentos. Pero ahorita algo muy interesante que estamos leyendo es que puso primero a las siervas y a sus niños, pero luego pone a Lea y a sus hijos, ¿qué crees? Donde encontramos a Judá, hoy representando la casa de Judá. Vamos a Génesis capítulo número 35, versículo número 23. Génesis capítulo 35, versículo 23, para ver realmente dónde encontramos a Judá. Dice, y los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Qué interesante. Encontramos con Lea justo a Judá, hoy representando la casa de Judá. Y luego puso por último a Raquel y a sus hijos. ¿Qué crees? Donde encontramos a José, hoy representando la casa de Israel. Génesis 46, versículo número 19. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Muy bien, la división de los dos campamentos habrá sido un acto
profético para la división del pueblo de Israel hoy día? ¿Continuamos? Génesis capítulo 33, versículo 3 y versículo número 4. Y él pasó de delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ojo, y muy importante, nunca leímos que Jacob se inclinara 7 veces ante Esaú. Esto cambia radicalmente. Repito, nunca leímos que Jacob se inclinara 7 veces ante Esaú. Leímos que se inclinó 7 veces hasta que llegó a su hermano, que es muy distinto, pues Jacob fue un hombre justo. Proverbios capítulo 24, versículo 15 y versículo número 16. Proverbios capítulo 24, versículo 15 y versículo 16 dice: Oh impíos, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fíjate bien, 7 veces cayó el justo, como el tiempo en el cual el impío acechará la tienda del justo, el pueblo de Israel, que ha decidido creer, confiar y obedecer. Continuamos con Génesis capítulo 33, versículo 8 al versículo número 11. Dice: Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y Jacob dijo: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Elohim, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Elohim me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Fíjate bien, ese es un pacto muy interesante. Si lo leyéramos muy superficialmente, diríamos: oye, Esaú tenía muy buenas intenciones, quería realmente a Jacob. Recordemos que Esaú lo que buscaba en un inicio era matar a Jacob. Y esto es muy interesante, pues se trata, fíjate, de un acto que en cierta forma es profético para los postreros tiempos. Un acto de paz que se firmará en el futuro. Un pacto falso que se hará en el futuro. Fíjate bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 3. Porque ahorita lo que leíamos diríamos: bueno, es que Jacob va contento, le entrega presentes, Esaú lo recibe esos presentes, lo abraza, y bueno, pues parece que hay paz entre ellos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amado pueblo de Israel, todo lo que fue, será. No hay nada nuevo debajo del sol. Entendamos, Génesis capítulo 33, versículo número 12 al versículo número 20. Dice: y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Insistía Esaú. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va de delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué es esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Versículo 17. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Ojo con el versículo 18. Dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel, que esto significa el poderoso Elohim de Israel. Esto es bien interesante porque mira, Jacob llegó sano y salvo, dice ahí. Jacob era muy consciente que si seguía los pasos de Esaú, iba a morir de entrada todo el ganado que él tenía. Pero seguramente, como había un objetivo acerca de Esaú para su hermano,
probablemente pudo haberle dado muerte. Vemos aquí cómo la protección de Yahweh, nuestro Elohim, siempre estuvo sobre Jacob. Ahora, veamos algo interesante también. Jacob fue a Sucot. Recordemos que Sucot significa cabañas o morada temporal. Y luego vemos posteriormente cómo Sucot es la primer parada del pueblo de Israel después de salir de Egipto. Sucot fue el punto de partida para el cruce por el desierto para entrar a la tierra prometida, donde justo construyen el tabernáculo. Sucot fue el lugar donde la presencia de Yahweh protegió al pueblo de Israel en todo tiempo. ¿Te das cuenta de todo lo que vendría de Sucot? Génesis capítulo 33, versículo número 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Fíjate bien. Entonces, bajo la protección de Elohim, bajo el cuidado de Elohim, Jacob va a la ciudad de Siquem. ¿Recuerdas cuáles fueron las ciudades de las cuales salió Abraham después de salir de su tierra? Salió de Babilonia y salió a Siquem, donde justo recibió la promesa de la tierra. Interesante. Génesis, vamos a regresar un poquito. Génesis capítulo 12, versículo número 6 y versículo número 7. Génesis 12, 6 y 7 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. ¿No te parece interesante que años después, años más tarde, esté Jacob en el mismo momento, en el mismo punto, un lugar que por cierto está ubicado en el desierto? ¿Y por qué estaría en el desierto? Oseas capítulo 2, versículo 14 al versículo número 16. Oseas capítulo número 2, versículo 14 al versículo 16 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y les daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamará Ishi, que significa esposo, y nunca más me llamará Bali, que significa Señor. ¿Te das cuenta de lo que quería hacer Yahweh con Jacob en este lugar? Continuamos. Génesis capítulo 34, versículo 1 y versículo número 2. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Esto es fuerte porque mira, lamentablemente la curiosidad de Dina por conocer personas del mundo nos muestra el gran peligro de estar fuera de la cobertura de nuestro Elohim. Aquí es donde los hijos suelen decir: pero quiero intentarlo, no va a pasar nada, solo quiero conocer. Amado pueblo de Israel, debemos de tener mucho cuidado con nuestros hijos, protegerlos, porque esto solamente fue una sola salida de Dina, el ir a conocer a las hijas del país, y vemos todas las consecuencias que hubo. Versículo número 5. Pero yo, Jacob, que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Mira, aquí el silencio de Jacob nos habla mucho de su autoridad como padre y el cuidado con sus hijos. Versículo 7 y versículo número 8. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Ahora, algo interesante es que en estos versículos nos ha hablado acerca de Jacob. A ver, ¿que el nombre de Jacob no había cambiado a Israel? ¿Por qué ahorita estamos mencionándolo como Jacob? Vamos nuevamente a versículo 13 al versículo número 17. Dice: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos
prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Mira, recordemos que el nombre de Israel fue puesto a Jacob porque luchó y venció. ¿Cuál fue el problema en este caso? Falta de consistencia. Mira, si tú y yo estamos conociendo de la Torá, estamos escuchando de las palabras de Yahweh para nuestra vida, estamos viendo la importancia que hay en la obediencia, no podemos relajarnos y decir, ya conozco, ya con eso es suficiente. Recuerda, la emuná en tu vida consiste en creer, confiar y obedecer. Pues la fe sin obras es fe muerta. De nada nos sirve el escuchar y no ser hacedores. Génesis capítulo 34 del versículo 25 al versículo número 30 dice: Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. A ver, veamos algo interesante. Aquí los hijos hacían lo que querían a su manera, a su antojo, sin considerar a su padre. Yo pregunto, ¿dónde estaba la autoridad de Jacob como cabeza de casa? Mira, cuando la autoridad de un padre falla y se entrega a la madre o a los hijos, solo se puede esperar un gran desastre familiar. Hoy día no es lo que está sucediendo. México, donde encontramos el matriarcado, donde las mujeres asumen la autoridad en los hogares y los padres pierden la autoridad sobre los hijos. Hoy día es común ver que en la mayoría de las casas la autoridad está descansando en la mujer. Gran cantidad de mujeres se vuelven cabeza de hogar por la irresponsabilidad, muchas veces, de los padres que no asumen su rol, sobre todo de la gran responsabilidad que Elohim les delegó. Génesis capítulo 35, versículo número 2. Dice: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestro vestido. A ver, vemos cómo la autoridad de Jacob se relajó por completo. A tal grado, entre sus hijos, nuevamente teníamos dioses extraños ajenos. Había idolatría. Simplemente ya no era Israel el que había luchado con Elohim y había vencido. Ahora era Jacob, un hombre sin autoridad, un hombre sin control de su familia, que había permitido, repito, la presencia de dioses ajenos en su casa. Qué importante parar un momento y revisar nuestras casas y nuestras vidas cómo están. Si tú hoy, varón que me estás escuchando, no has asumido la autoridad como Yahweh te lo ha pedido, es importante que veas qué es lo que tú tendrías que hacer para asumir nuevamente la autoridad. ¿Continuamos? Génesis capítulo 35, versículo 1 al versículo número 3. Dice: Dijo Elohim a Jacob: Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Elohim, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Yahweh le está ordenando a Jacob que regrese a la casa de Elohim, Betel. Haz allí un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjate qué interesante. El primer paso que debe haber en nuestra vida es el arrepentimiento. Es el volver al único y verdadero Elohim de Israel. Éxodo capítulo 20, versículo número 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. A la Nueva Jerusalén no podemos llegar con falsos dioses, no podemos llegar con idolatría. Necesitamos aprender a limpiarnos y a mudar nuestros vestidos. Génesis 35:4: Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem.
Ya lo habíamos hablado sobre la importancia de quitar de nuestra vida toda idolatría. Recuerda, el pueblo de Israel solo puede tener única y exclusivamente ojos para Yahweh y para nadie más. Hebreos capítulo 10, versículo número 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y bueno, encontramos justo en el final de esta porción de la Torá, como en el versículo número 35, pues Raquel da a luz a su último hijo, que es Benjamín, y muere. Recordemos que ya Jacob había pronunciado, pues bueno, palabras de maldición sobre Raquel, y aquí está el cumplimiento. Por eso es tan importante el cuidar nuestra boca. Nuestra boca nos la ha dado nuestro Elohim para bendecir, no para maldecir. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, y que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov.